La palabra que está escrita en esta edición está escrita por Gabo y eso es lo que esperamos, que haya un reencuentro entre Gabo y sus lectores. Precisamente esa era la otra pregunta que quería hacerle. A propósito de todas las especulaciones que hay sobre si todo el contenido del libro estaba escrito o no por Gabriel García Márquez, usted nos acaba de decir que efectivamente sí, de principio a fin. De principio a fin, no hay absolutamente nada que no haya escrito Gabo. Este libro, ustedes dicen que estuvieron aproximadamente 7 años en que no se decidieron a publicarlo. ¿Qué fue lo que cambió para que se decidieran a hacerlo? Bueno, el paso del tiempo, la reflexión y el deseo de cerrar el ciclo de la obra literaria de Gabo. A partir de hoy, toda la obra literaria de Gabo está disponible para sus lectores. No hay más. Bueno, pues esa sería tal vez la noticia. Gracias. Hasta luego. Pues esas eran las palabras, Néstor, las palabras de uno de los hijos de Gabriel García Márquez en la presentación de este libro. Es lo que nos ha contado sobre este libro, que como acaba él de confirmar, es un libro íntegramente escrito de principio a fin por Gabriel García Márquez. Eso seguramente sea la noticia, el lanzamiento de este libro, pero sobre todo el hecho de que es un libro, y así quedan atajadas todas las especulaciones, sí, que fue de principio a fin obra del gran Gabriel García Márquez, Néstor. Gracias, Enrique, a usted en Madrid, gracias a don Gonzalo. Enrique, Gonzalo es el menor de los dos hijos de Gabo, ¿verdad? El otro es Rodrigo. Efectivamente, sí. El mayor es Rodrigo, que es el que es director de cine, de televisión, y este es Gonzalo, que es el más pequeño. Gonzalo está aquí en Madrid, es el que ha venido a hacer las presentaciones, va a estar también en Barcelona, mientras que Rodrigo ha participado en los actos de presentación del libro de manera telemática, entiendo que desde su casa. ¿Cuánto? Si vive en Estados Unidos. Yo creo que él vive en California, en Los Ángeles. Enrique, ¿cuánto vale? En agosto nos vemos en euros. ¿En cuánto lo están vendiendo en este momento allí en España? Aquí lo tengo, 19.90. El ejemplar que tengo en mis manos, 19.90. Es un ejemplar. La edición, como decías, Néstor, es muy bonita porque tiene esa sobrecubierta de papel donde se puede leer el título del libro, Premio Nobel de Literatura, y la ilustración con un gran árbol verde que ocupa casi toda la portada, pero debajo de la sobrecubierta, en otras ocasiones, los libros suelen ser de un solo color, de un color neutro, pero en este caso se reproduce exactamente la sobrecubierta. Es decir, hay sobre la tapa dura el mismo dibujo, el lomo del libro es de un color como rojo, un color teja, y es una edición preciosa. Tiene casi 150 páginas, de las que 122 pertenecen al texto del libro en sí mismo, y en el resto del libro hay un prólogo de sus hijos y un epílogo por parte del editor, así como unas imágenes de los originales de los que se basa esta novela, que están depositados en ese centro de estudios de Gabriel García Márquez en la Universidad de Austin, en Texas, Néstor. Sí, lástima que se fue, Enrique, lástima que se fue Gonzalo, el hijo menor a quien usted estaba entrevistando allí en Madrid, porque quería preguntarle algo, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de indagar. El personaje del libro, Enrique, es una mujer de apellido Bach, ¿cierto? Sí, correcto, esa es la protagonista del libro. Alguna vez yo hablé con Gabo sobre una devoción compartida que teníamos por la música, y Gabo me dijo que es que le gustaban los músicos que comenzaban con B larga, que era una manera de ponerlo gracioso. Y entonces yo le dije, ¿y cuáles son? Y me dijo Bach, Beatles, que a mí también me gustan mucho, y uno que es de un nivel diferente, que es Béla Bartók, que es húngaro. Entonces no sé si en el nombre de la protagonista del libro había cierto guiño, Enrique, hacia los gustos musicales del maestro Gabo. Podría ser, pero no lo hemos preguntado, o los que hemos estado presentes en la presentación, ni lo han aclarado sus hijos. Han dado muchos datos sobre cómo se gestó este libro, Néstor, sobre cómo ellos sabían de la existencia de este manuscrito. No era ningún secreto que existía este manuscrito, pero como han tardado 7 años, han dicho que, pues en realidad, que algunas personas cercanas les hayan impulsado, que lo hayan leído personas cercanas a la familia, ha sido lo que les ha impulsado a llevarlo adelante. Se han referido también a la polémica sobre su padre, si su padre quería o no que se publicasen cosas a su muerte, pero en realidad han dicho que su padre les dijo que una vez muerto que hicieran lo que quisieran, y bueno, eso es lo que han hecho en este caso. Que el libro lo está presentando hoy otro escritor colombiano, Héctor Abad Faciolince, Enrique, ¿no?
Sí, esa va a ser la presentación en Barcelona, va a ser Héctor Abad quien se encargue de la presentación. Han hecho 2 presentaciones, la editorial es Random House Mondadori y ha hecho una apuesta muy fuerte con este libro. La tirada inicial pues en castellano son 250.000 ejemplares. Esto es una bomba. Eso despierta la gabomanía, la devoción que hay por García Márquez y una obra póstuma de García Márquez, por supuesto, un gran suceso editorial. Néstor, es una obra póstuma que de la cual se tuvo la primera noticia en 1997. Hace 27 años, Gabo contó, digamos, la parte central de la historia en un homenaje que le hicieron en la Universidad de Georgetown, en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Después alguien que estaba ahí, porque era un grupo muy pequeño, como 60 estudiantes, le preguntó algo de ese libro y él se sorprendió mucho y le dijo que de dónde sacaba eso, y él le recordó que él lo había compartido en Georgetown y le dijo, es que yo suelo contar historias distintas a las que escribo para probar, pero casi siempre son mentiras, tratando, digamos, de preservar un poco la idea, la expectativa por el escrito, pero después lo fue yendo y hay una historia lindísima, Néstor, que se la recomiendo, no sé si la leyó, y a los lectores. Hay una crónica escrita por Orlando Oliveros, que es director de la Fundación Gabo. Escribió en el periódico El Tiempo el domingo, que se llama Gabriel García Márquez, el hombre que fue Agosto. Ahí cuenta esa historia que yo le estoy contando, y además cuenta que efectivamente la historia se mantuvo intacta durante 27 años, que a diferencia de lo que decía Gabo, de que cambiaba las historias a lo largo de que la escribía, pues prácticamente estaba escrita desde 1997, o por lo menos en la cabeza de Gabo. Ese es uno de los mitos, Héctor. El otro es que a Gabo no le gustaba. Es que dicen que hay como 10 manuscritos que iba estudiando, entonces, que quedaron, y a mí me impresiona por lo que le dije. Él normalmente dañaba lo que escribía y no le gustaba, él lo botaba, pero se quedó ahí. Yo creo que, padre, hay que ver esto como un hecho histórico, esto de hoy, claro. Y leerla con la devoción que a mí me produjo, por supuesto, todo lo de García Márquez. Son las 8 de la mañana, 8 minutos, los acompañamos en esta mañana, en Mañanas Blue. La temperatura en Bogotá 12 grados centígrados, con problemas de aire. En Bucaramanga menos, en Bogotá menos, en Medellín tendiendo a crecer. Estás escuchando Blue Radio. Ya conocemos el calendario electoral 2024 acá en Venezuela, que contiene la presidencial, y si bien la fecha de la votación, 28 de julio, pues era la más esperada, hay otros momentos quizás igual de importantes, y uno de ellos es cuándo y quiénes se inscribirán para esa elección. Y cada aspirante debe acudir al CNE con los recaudos correspondientes entre el 21 y el 25 de marzo, es decir, justo antes de Semana Santa, en apenas 15 días. Y si bien en el chavismo todo pareciera definido, aunque no lo han comunicado oficialmente, en que será Nicolás Maduro por tercera vez quien busque otro mandato, en la oposición eso no está claro, pues María Corina Machado, recordemos ganadora de las primarias, sigue inhabilitada. Por eso, para la plataforma unitaria y para la propia candidata, obviamente, comienza una cuenta regresiva para definir quién ocupará ese lugar para la boleta electoral, entendiendo que ciertamente inscribirán a un aspirante opositor. Sin embargo, ella, que recorre Venezuela y anoche tuvo un acto en el estado Barinas, insistió que seguirá hasta el final, como es su lema de campaña, aunque a la vez reconoce que vienen días duros y por eso llama a la serenidad y a la firmeza. 809, senador Miguel Uribe. Buenos días, senador. Hola, Néstor, un saludo especial a usted y a toda la audiencia. El senador Uribe hace parte del Centro Democrático, que está convocando a las movilizaciones políticas contra el gobierno esta mañana. ¿Qué están esperando ustedes, senador Uribe, usted y su partido del Centro Democrático? Néstor, este es un momento histórico en donde es evidente que estamos en medio de varias amenazas, especialmente la criminalidad creciente, la violencia, y un gobierno que no soluciona los problemas por ineptitud, corrupción, ineficiencia, pero además no solo no los soluciona, los agrava e incluso crea nuevos. Los colombianos están absolutamente hasta el cuello con los problemas de inseguridad y los problemas de la economía familiar, y el único camino para salir adelante es unir al país. Esta es una marcha sin duda en la que participa el partido, pero no es una marcha exclusivamente de este partido, por el contrario, trasciende ideologías. Hay personas de todos los sectores, incluso se suman centrales obreras o parte de ellas, se suman diferentes gremios, sectores, empresarios, incluso personas o políticos de diferentes partidos,
pero lo que es evidente es que además tuvo un origen absolutamente como todas las marchas que ha habido, donde claro que hay liderazgo político también, pero donde hay una necesidad o una preocupación absolutamente ciudadana, legítima, porque somos millones en Colombia que queremos de verdad cambio, que queremos sí solucionar. Senador, ¿cuántas personas, teniendo en cuenta el nivel de la convocatoria, pueden ustedes calcular salen hoy a las calles? Néstor, calcular cuántas personas van a salir es muy difícil, pero estoy seguro que van a ser manifestaciones absolutamente maravillosas, multitudinarias. En Bogotá estoy seguro vamos a tener una gran manifestación que comienza en el Parque Nacional hacia las 10 de la mañana, caminamos por la Séptima y vamos a llenar la Plaza de Bolívar. Este es el punto de comienzo además para lo que necesita Colombia, la unidad, la organización. Mire, parte de de esta marcha, el punto fundamental es que prácticamente lo que le estamos haciendo es un llamado, primero a Gustavo Petro, que somos la mayoría los que no estamos de acuerdo con su gobierno. Segundo, a los congresistas que no sean cómplices de las reformas o van a asumir un alto costo político, pero en especial es el punto de comienzo para organizar la mayoría en Colombia. Hoy la mayoría de la gente quiere cambio, no está satisfecha con este gobierno, pero no estamos unidos y organizados. Si eso no sucede, va a ser imposible sacar al petrismo en el 2026. Colombia no puede repetir la historia de países latinoamericanos que por no unirse fracasaron en la defensa de la democracia y la libertad. Sí, pero esta marcha de protesta, ¿qué mensaje le quieren ustedes mandar al presidente directamente? Primero, que tiene que dejar de gobernar para una minoría sectaria, radical y violenta. Es decir, tiene que entender que tiene que gobernar para todos los colombianos. Gustavo Petro no puede seguir encaprichado de manera terca, sin conocer errores, sin oír críticas, sin generar. Está haciendo es profundizando los problemas que hemos tenido y creando nuevos. Lo segundo es un mensaje concreto a los congresistas de partidos que hoy van a ser fundamentales para aprobar o negar las reformas a la pensión, laboral y salud, que son dañinas para los colombianos. Tienen que entender que Colombia, la mayoría de Colombia no quiere esas reformas. Ojo, no es que no queramos cambios, no es que no queramos soluciones, lo que no queremos es destruir lo que funciona por un capricho ideológico de Gustavo Petro. Pero además vamos más allá, queremos hacer respetar la independencia de poderes, darle un mensaje a los periodistas y en defensa de la libertad de prensa, a los policías y militares, a los jueces, ¿no? La diferencia es sustancial. Mientras Petro provocó un asalto a la Corte Suprema, nosotros lo que estamos diciendo es respétese la administración de justicia, que además son víctimas de la misma estrategia de desprestigio que fueron víctimas los contradictores de Petro en la campaña, porque es consciente Petro y sus aliados que hoy el muro de contención más importante para evitar la extralimitación de funciones de Gustavo Petro son los jueces. Senador Uribe, gracias por acompañarnos. Feliz día. A usted muchas gracias, Néstor. Salud. En segundos, los camioneros, un sector de la CGT y un congresista verde que también se están sumando a las movilizaciones de hoy. Cruce de mangueras entre dos Ricardos. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda de Colombia. Este último teniendo que salir a decir en las últimas horas que no habrá aumento este mes en los precios del diésel, luego de que su tocayo en la presidencia de Ecopetrol, Ricardo Roa, dijera un día antes que el precio del diésel o ACPM, que hasta ahora se ha mantenido en 9.065 pesos por galón, debería subir entre 2.000 y 3.000 pesos este año para seguir cerrando el déficit del Fondo de Estabilización en el precio de los combustibles, calentando de inmediato los ánimos de los camioneros del país, que salieron a amenazar con plantones y paros como los de hoy, desde asociaciones como Fede Transcarga, Federación de Transportadores de Carga, hoy con los taches arriba y con los pelos de punta, tras las declaraciones del presidente de Ecopetrol sobre el deber de gobierno de subir los precios del diésel a fin de seguir cerrando ese déficit en el Fondo de Estabilización de los Combustibles. Ya tomaron posesión Gustavo Bolívar, que amanece convertido en nuevo director de Prosperidad Social, Paula Robledo, una mujer muy prestigiosa, secretaria jurídica de la presidencia, y Luz Cristina López, la nueva tercera ministra de Deporte en año y medio. Dice el presidente Petro, posesionándola a ella, que no ha visto la bondad de crear el Ministerio del Deporte, que le parece que es una pérdida de tiempo,
porque se dedica a construir ladrillos, dice él, escenarios deportivos, y entre más ladrillos, es la tesis del presidente, contraten, más corrupción hay. Lo que pasa es que se necesitan, por otro lado, escenarios deportivos para hacer deporte. El gobierno no firmará el contrato de expedición de pasaportes con Thomas Greg & Sons. Es una decisión tomada, así lo anunció el propio canciller encargado Luis Gilberto Murillo, aunque están consultando cómo dejar sin efecto jurídico la decisión del exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Ignacio Salazar, de entregar el contrato por 600.000 millones de pesos a esa firma. Toda una vergüenza para el país este pleito, que nos va a costar muchísimo dinero y por el que ayer el canciller Murillo estuvo en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, que lo citó a debate de control político, dando explicaciones del desorden, del riesgo derivado de una licitación que hizo este gobierno. No fue el gobierno del presidente Iván Duque, entre otras cosas, para aclarar el tema del pleito. Lo que sí es claro, y lo que están preguntándole al gobierno del presidente Petro esta mañana es: ¿quién va a imprimir los pasaportes en Colombia si, cumplido el término de estos 7 meses, no hay una decisión? Porque el riesgo es que se haga a través de la imprenta nacional. Crecen las dudas sobre la legalidad de la financiación de la campaña electoral que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en el 2022, luego de que se revelaran nuevos hechos que demostrarían que se cometieron irregularidades en la rendición de cuentas ante el Consejo Nacional Electoral. Blue Radio reveló que la USO, el poderoso sindicato de Ecopetrol, autorizó en asamblea realizada el 9 de junio del 2022 y por mayoría absoluta el giro de 600 millones de pesos para la campaña Petro Presidente, según dijeron, y esto lo leo textual, para reforzar la segunda vuelta, específicamente para el día de elecciones, transporte y alimentación. Hay que recordar que Gustavo Petro fue elegido presidente el 19 de junio del 2022. Ocho de la mañana, 18 minutos. A la movilización de hoy, la política del Centro Democrático, Felipe, se están sumando otros sectores. Camioneros, por ejemplo, que hacen también, se meten hoy en el plantón por tema de precios de la CPM. Inquietos ellos como están, porque le van a subir el diésel este año, según anuncia el presidente de Ecopetrol. Y por motivos de sindicalismo interno, se está sumando, que este es muy interesante, un sector de la CGT, que dice que el gobierno está, con su reforma laboral también, afectando a los pequeños sindicatos. 8:18 minutos, don Jorge Iván Díaz es vicepresidente de la CGT. Señor Díaz, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos ustedes en la mesa de trabajo y su audiencia. ¿Por qué se suma este sector suyo de la CGT? Usted es vicepresidente de la CGT. ¿Por qué se suman a una movilización contra el gobierno? Bueno, la CGT tiene de alguna manera una división interna, tiene 3 sectores, dos sectores que están con el gobierno nacional apoyando todas sus reformas sociales, como lo han denominado, y un sector inmensamente mayoritario que hemos denominado un sector autónomo, independiente, pluralista, democrático, que definitivamente tiene serios cuestionamientos en unos temas de reforma laboral, reforma pensional, reforma a la salud, y así lo hemos expresado abiertamente en el contexto nacional, en medios de comunicación, en diferentes escritos. Hemos solicitado a la ministra del Trabajo en múltiples ocasiones reunión para expresar cuáles son nuestras preocupaciones en torno a las reformas, y sistemáticamente la ministra se ha negado a recibirnos, todo porque respalda y apoya pues a otros sectores que son proclives al gobierno, que son pro gobierno, en lo que yo denomino es un sindicalismo que es el comité de aplausos del gobierno, que no le critica absolutamente nada, que comparte absolutamente todas las reformas que el gobierno plantea, y por eso pues la ministra ha decidido no reconocer este sector legítimamente constituido con grandes mayorías en su sector, señor Díez. ¿Cuántas personas afiliadas tiene usted que lidera que van a salir a marchar hoy contra el gobierno, más o menos? Bueno, nosotros tenemos la representación de la CGT Antioquia, son alrededor de 66 organizaciones sindicales. Está la CGT Bogotá, Cundinamarca, que tiene también alrededor de 78 organizaciones sindicales.
Está la Fectravalle CGT en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, 44 organizaciones, pero tenemos organizaciones en el Amazonas, en el Cesar, organizaciones como por ejemplo la Federación Nacional Estatal, que es una federación nacional que se constituyó hace 2 años y que tiene hoy 25 organizaciones afiliadas en el sector público. Entonces hay una gran masa importante de afiliados que van a salir hoy de las marchas. Gracias por la explicación, señor Díaz. Que esté bien y que tengan suerte en la manifestación de hoy. Vale, un abrazo y muchas gracias a usted. Que sea tranquila, fundamentalmente. 8:21. El senador J.P. Hernández es de los Verdes y anuncia que se suma a las movilizaciones de hoy contra el gobierno. Senador Hernández, buenos días. Néstor, buenos días a usted y a todos los colombianos. Siendo que usted no es del uribismo, aunque a usted le dicen que es el manguito de los Verdes, senador Hernández, ¿por qué se está metiendo usted en la movilización de hoy? Bueno, a mí me dicen muchas cosas. De todas formas, mi posición no cambia y mis principios no son negociables. Yo estoy haciendo parte de esta marcha en el día de hoy porque la situación que está atravesando Colombia en estos momentos en materia económica y de seguridad no tiene color político, no tiene ideología y no tiene nombre de partido. Yo creo que los colombianos están empezando a sentir el decrecimiento que tanto prometió este gobierno, por lo menos en materia económica. Ustedes mismos, los medios, lo han informado, cómo ha bajado el crecimiento económico de 7.3 al 0.6. Cayeron las inversiones, cayó la producción, las ventas de vivienda, las ventas de comercio minorista, las exportaciones. Y ahora el gobierno sale a decir que las finanzas del Estado están a punto de colapsar. Pero ¿cómo no van a colapsar unas finanzas del Estado cuando este gobierno se ha dedicado a crear una burocracia impresionante e histórica? Más de 9 billones de pesos para el año 2024, con más de 12.000 nuevos cargos. ¿Y saben para qué, Néstor? ¿Y saben para qué esos 12.000 nuevos cargos? Para acomodar a los amigos de sus amigos, para que tengan dónde poner a las esposas de los congresistas, a la tía del congresista, al esposo de la tía, al hermano del congresista. Y más encima de crear esta burocracia impresionante, de causar el decrecimiento económico, anuncia el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que se viene una nueva reforma tributaria que radicarán en el mes de julio. El pueblo no va a aguantar esto, porque sencillamente va a llegar un punto donde el pueblo no va a tener plata, de dónde sacar plata para pagar impuestos. Y si nos vamos a mirar en materia de seguridad cómo va el país, nos ponemos a llorar. Por esta razón es que hoy sale Colombia a marchar. Senador J.P., lo escucho a usted y veo argumentos un poquito diferentes al del señor de la CGT que acabo de entrevistar o al del senador del uribismo. Ustedes han tenido, para efectos de la planeación, de la convocatoria, reuniones conjuntas, también están metidos los camioneros con el tema del precio del diésel. ¿Hay una organización única alrededor de la movilización de hoy? No, yo sencillamente hablé con un joven que se llama Jaime Arizabaleta. Él me invita a mí a ser parte de esta marcha y yo decido acudir. Los argumentos que estoy mencionando son argumentos completamente verificables y que el pueblo los está sintiendo ya en el bolsillo y en sus propias familias. El tema de seguridad es algo que todo el mundo lo está viendo. De hecho, soy yo el que radiqué la moción de censura contra el ministro de Defensa para el próximo 12 de marzo. Entonces, mis argumentos son los que el pueblo está sintiendo y los que creo que son los que llevan hoy a Colombia a las calles. Sí, senador J.P., fíjese, se lo pregunto con todo el respeto. Jaime Arizabaleta es un activista muy conocido del Centro Democrático. ¿Usted no está, como lo creen algunos de sus compañeros de colectividad del Partido Alianza Verde, en el lugar equivocado? No, yo creo que en el lugar equivocado están los que en el gobierno anterior tiraban piedra y criticaban una reforma tributaria que le metía impuestos a los alimentos de los colombianos, pero hoy aplauden muy gozosos que Gustavo Petro le haya metido un triple impuesto a los alimentos de los colombianos, el 10% para el 2023, el 15% para el 2024 y el 20% para el 2025. En el lugar equivocado están los que antes criticaban, pero hoy aplauden eso que criticaban. Yo creo, en una posición coherente donde se critica la corrupción, venga donde venga. Me duele la pérdida de los 70.000 millones de centros poblados, como me duele que se roben la plata a través de la UNGRD con esos petrotanques, que estamos hablando de miles y miles y decenas de miles de millones que se están robando. ¿Usted dónde está en este momento, senador? Voy saliendo para el Parque Nacional, esperándolos a ustedes muy juiciosos. Marcha en Bogotá, quiero decir, es su participación. Salgo del Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar, sí señor. Vale. Gracias, senador J.P., muy amable. A ustedes un abrazo.
Gracias. Felipe, 8 de la mañana, 25 minutos, como se da cuenta usted, motivos de muy diferente origen alrededor de la movilización de hoy, muy dominada, también hay que decirlo, Felipe, por el Centro Democrático, ¿no? Esta es la oposición al presidente Petro y la oposición en Colombia. Me faltan algunos de Cambio Radical que también van a participar, pero esta intenta hacer una movilización de la oposición unida contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues ojalá sea exitosa, Néstor, porque la oposición está muy fragmentada, muy dividida, muy desordenada, y las democracias necesitan sectores de la oposición. Pero realmente pues ojalá les vaya bien y ojalá logren organizarse. Y sí es importante que haya oposición, y sí es cierto que muchas de las cosas que dijeron los anteriores entrevistados son totalmente ciertas, Néstor, la economía, la corrupción, bueno, en fin, no vamos a hacer pues la lista aquí. Pues yo sí les deseo que les vaya bien y que se puedan unir, Felipe, ¿no? yo lo que les deseo para que no pase cuando han sucedido en Colombia en la historia reciente movilizaciones políticas en ese momento encabezadas por la izquierda, es que ojalá lo de hoy, porque hoy al final es una paradoja, la izquierda nos gobierna, es que esto no se vaya a salir de proporción, que sea pacífico y que sea organizado para que no sucedan desmanes como han ocurrido. Bueno, eso sí es lo mínimo que uno puede pedir, que sea una marcha, tranquila, unas marchas civilizadas, de acuerdo, pues, ordenadas. De acuerdo. Pero la importancia de la marcha, creo yo, es la que acabamos de registrar en Blue Radio. Es que ya la movilización trascendió al uribismo y comienzan a juntarse sectores intermedios, de organizaciones sindicales, senadores no del uribismo, y los camioneros. Le voy a dar este dato, Néstor. Si usted toma los 3.000 pesos que subiría el galón de ACPM en el año 2024, ¿sabe cuánto significaría eso para los colombianos? ¿Cuánto? 7 billones de pesos. 7 billones de pesos nos van a sacar con los 3.000 pesitos que anunció Roa en Caracol Noticias o en Noticias Caracol esta semana en el galón de ACPM. Muy sencillo. Ahora, son 150 Aurelio, desmentido por el momento por el ministro de Hacienda, ¿no? También hay que decirlo. El ministro de Hacienda dice, por lo menos no quieren atizar el tema de los camiones. Va a haber un debate de control político. Perdón, Héctor, perdón, va a haber un debate de control político esta semana en el Senado sobre el tema de la CPM del senador Richard Fuenlantala, y seguramente allí se va a aclarar. No, yo no voy a marchas, a la única marcha que he ido es a la marcha cafetera de Armenia del año pasado. De resto yo no voy a marcha, yo ya estoy, sacar una foto a la opinión. Déjese sacar una foto, Aurelio, con María Fernanda Cabal, a ver cómo yo no, esas foticos no le jalo, pero sí saludo. Pero sí me la tomaría con la CGT, claro que me la tomaría con la CGT, claro que me la tomaría con los camioneros, claro que tomaría con aquellos que han encontrado el veneno en las llamadas reformas sociales, que son realmente contra los trabajadores. Pero bueno, Aurelio, le pregunto a quienes vayan a participar con qué expectativa van, o a quienes no van a participar, ¿por qué no van a participar, Felipe? Y los integramos a esta conversación. ¿Usted sale hoy a la calle, Felipe? No, Néstor. No, yo nunca he salido a una marcha ni de apoyo ni de protesta, nunca. Vale. No me acuerdo haber salido nunca a una marcha. Vale. Para quienes quieran opinar, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales sobre las movilizaciones, yo creo que van a ser importantes. No sé, nadie puede predecir qué tan grandes. Ojalá ver si llenan la Plaza de Bolívar, no sé. Ojalá que sean. Me alegra que todos estemos aquí de acuerdo que estas manifestaciones son importantes, que la expresión de la oposición es un síntoma de buena democracia. Antes pues las cuestionábamos, las criticábamos y preguntábamos que por dónde iba a pasar Transmilenio y tal, y ahora pues las celebramos todos y ahora las celebramos todos, y me alegra mucho que todas esas lecciones de democracia que nos ha despertado el gobierno del presidente Petro, ojalá se nos queden metidas en la cabeza y después no cometamos los mismos errores que cometíamos en el pasado. Eso es parcialmente cierto. Las manifestaciones políticas en Colombia no comenzaron en el gobierno pasado, no comenzaron con el presidente Petro. Manifestaciones de la oposición ha habido... No, yo no mencioné el gobierno pasado, hablé del pasado.
pasado manifestaciones, claro que ha habido, pero no es toda la vida. No es que en el pasado, me está hablando de las de hace 4 años, no es que las de hace 4 años las criticamos y las aplaudimos. Estoy hablando de todas. Ay, sí. Estoy hablando de todas. Siempre a la gente, pues dependiendo de qué lado está, le parecían unas marchas buenas y otras malas, y a otros todas nos parecen buenas, y yo espero que esta, pues que exprese el sentimiento de la gente, y si es multitudinaria, lo voy a celebrar igual, porque me parece que la gente tiene todo el derecho a expresarse, y claro que hay motivos, por supuesto que el gobierno ha dado motivos, le faltan resultados, bueno, en fin, escándalos de corrupción, o sea, razones para marchar, es lo que tiene la gente de la derecha en Colombia, y por eso me parece que eso hay que celebrarlo. Y sí, yo estoy de acuerdo con Aurelio, aunque solo parcialmente, en el tema de que trascendió el uribismo. Efectivamente se han pegado algunas pocas personas más allá del uribismo, pero el uribismo pues es una fuerza política muy fuerte, si no la más fuerte en Colombia, y esa se va a expresar hoy y la vamos a contar. Además, vamos a ver cuántos son. Esa es una duda que yo tengo de si esto es una manifestación del uribismo, Felipe. O de la derecha, como ha dicho Héctor, yo no creo. Es de la derecha, pero no del uribismo, y ahí está el punto. ¿Cuál es la derecha de la CGT? El uribismo. A ver, Felipe, todo el que es... La CGT es de derecha, me acabo de enterar. ¿Todo el que está inconforme hoy con el gobierno es uribista? No. No. ¿Todo el que está inconforme hoy con el gobierno es de centro derecha? Tampoco. No necesariamente. Néstor. Yo no creo por eso. Entonces, pues aquí escuchamos, Néstor, aquí escuchamos a Aurelio, yo creo que es un hombre de izquierda y que plantea dudas sobre que las reformas sociales del presidente, dice Aurelio, tienen veneno, y un argumento similar esgrime la CGT. Pero entonces, si por la derecha dicen que Petro es hambre, y por unos sectores de la izquierda dicen que entonces las reformas sociales realmente no son sociales, sino son contraproducentes, entonces termina Petro siendo de centro. La verdad, eso no tiene mucho sentido. Yo sí creo que esta marcha, si bien no es uribista, porque de hecho el expresidente Uribe se ha cuidado mucho de encabezar este tipo de procesos, pues sí expresa el sentir de la derecha de este país y de la centroderecha también. Personas que están inconformes con la forma como conduce el gobierno del presidente, con las reformas sociales. Ahí es donde yo le digo, pero lo que sí es paradójico es que haya sectores de la izquierda marchando en contra del presidente. Yo la verdad no lo entiendo. No creo que un sector, estoy pensando, no sé, no quiero dar nombres, sea de centro derecha, Felipe, por el hecho de ser antipetristas, o por el hecho de estar inconforme con el gobierno Petro, o por el hecho de ver con asombro algunas cosas que está haciendo el gobierno nacional. Y esa es parte, yo creo, Felipe, que esto es una parte de las desgracias de este país, que si usted critica a Petro, se vuelve automáticamente facho, paraco, uribista. Y esa es la estrategia del gobierno, además. Es que esa es la estrategia. Esa es la estrategia del gobierno, y no podemos caer en que nos manipulen así, porque la marcha tiene dos grandes vertientes: las inconformidades en temas económicos, y por supuesto ahí están montados también, por ejemplo, los camioneros y los que se sienten amenazados si les sube el precio del diésel, y los que se sienten amenazados el tema de seguridad. Entonces, si nosotros consideramos que la economía vaya mal y que la seguridad esté completamente manga por hombro, y que los problemas de inseguridad del país estén desbordados, son exclusivamente preocupaciones de la derecha, pues yo creo que eso es un error. Claramente no. Y el gobierno, a los que más le está pegando la seguridad, a los que más le está afectando la seguridad. Disfrazar a los que van a marchar exclusivamente de uribistas y de ultraderecha, como quieren hacer la caricatura siempre, es precisamente para que otras personas que están inconformes no se manifiesten. Y además a quienes más está afectando la inseguridad. Me atrevería a decirle, ya voy, Álvaro, me atrevería a decirle, Felipe, que el presidente Petro, dependiendo del tamaño de la manifestación de hoy, va a salir a decir que esta es la manifestación de la extrema derecha en Colombia. O sea, el uribismo, claro, que va a esa narrativa pero eso es un error. De parte del gobierno es lo lógico, digamos, y lo que se puede esperar, porque el mejor de los mundos para el presidente, y le ha dado resultado, como lo demuestran las recientes encuestas donde el presidente repunta, es radicalizar el discurso, pero además para radicalizar el discurso no tiene que tener uno otro, tiene que haber un antagonista, y ese antagonista perfecto es el uribismo, es la extrema derecha. Pero yo sí creo que creer que esto realmente y la inconformidad solo está concentrada en la extrema derecha, pues sería ser muy miope. No, como lo decía María Consuelo, hay sectores que están profundamente
Andrés, afectados por la inseguridad, y son especialmente sectores de la población en zonas apartadas, zonas rurales, muchos de ellos que seguramente votaron por el presidente Gustavo Petro y por Francia Márquez. Comunidades negras que también están inconformes porque no ha llegado la promesa de cambio. Entonces, el presidente, lo que definitivamente el llamado de atención es la ejecución del presupuesto, la ejecución de las obras, el cumplimiento de las promesas de campaña es la única posibilidad, digamos, de responder a esa marcha. Sí, me dice aquí un oyente, Néstor, y me parece que tiene algo de razón, Álvaro, me dice que él saldría a marchar hoy porque no está contento con el gobierno, pero no quiere que lo matriculen en el uribismo. Exactamente. Yo creo que esto es perfectamente legítimo. 8:35 minutos, pero los escucho para quienes quieran opinar sobre lo que puede pasar con la movilización hoy contra el gobierno del presidente Petro. Álvaro. Ese último oyente describe bien el dilema, porque esta marcha es convocada por el Centro Democrático, que es el partido que trajo las marchas contra Santos. Antes decían renuncia Santos, ahora es fuera Petro. Porque la derecha en Colombia fue absorbida por el uribismo hace 30 años, así como el Partido Republicano viene siendo absorbido por Trump. Ese es el gran problema para los opositores. Si hablar en el mismo lenguaje tan fuerte contra Petro no termina haciendo que trabajen para el uribismo, porque al final, cuando lleguen las elecciones, ¿quién irá a cosechar eso? ¿No irán a ser los uribistas? Porque en la polarización las fuerzas centrífugas jalan para un lado y para el otro. Y el problema es que la oposición no está logrando muchos avances contra Petro. En las encuestas los opositores no le va bien. La favorabilidad de Barbosa en el último Gallup Poll, después de semejante show, la favorabilidad no subió, sino que del exfiscal bajó. Entonces está en una encrucijada difícil. Pero la oposición no es Barbosa, Álvaro. No, es uno de los miembros de la oposición. ¿Sí? Por eso, hay varios y ninguno está capitalizando. ¿Hasta dónde? Ninguno está capitalizando el sentimiento antipetro. Sí, Barbosa. Con este tipo de marchas eso es lo que busca el Centro Democrático. Para serle sincero, capitalizar. Néstor, pero yo sí le quiero... totalmente irrelevante. No veo a Barbosa ni manifestándose hoy. No creo que esto sea el tema de Barbosa. Veo a Miguel Uribe y veo a María Fernanda Cabal y veo a Polo Polo, y sí veo a partir de esta mañana con el video de hoy al expresidente Álvaro Uribe. Claro que el uribismo quiere capitalizar el sentimiento antipetro pero con esta marcha, pero también, y los que no son uribistas corren el riesgo de quedar ahí metidos en la misma colada. Usted puede participar hoy en la manifestación contra Petro y después no vota por Uribe, eso sí, o no vota por él o por los uribistas. Pero es que mire qué es lo que está pasando con esto, Néstor. En primer lugar, vale recordar que si bien Petro se recuperó un poquito en la última encuesta, quienes están inconformes o quienes tenemos una opinión desfavorable del gobierno de Petro, por distintas razones, somos más del 60%. Y yo no creo que el uribismo no ha llegado ni al 20, ni al 18. Entonces también no digamos que todos los que... Pero es que está medido, es que está calculado. O sea, esto sí es un problema de matemáticas, 60 mayor que 18. Y punto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay sectores que poco a poco comienzan a movilizarse. Y a mí sí realmente me gustó la intervención de Álvaro y de Luis Ernesto, porque empieza a embolatarse esa definición de que Petro, el gobierno de izquierda y el gobierno de izquierda, y resulta que esa definición de gobierno de izquierda se empezó a embolatar. El gobierno no es tan de izquierda, tampoco es de derecha. Me gusta. ¿De qué es? Pues es un gobierno de Petro, del petrismo. Sobre eso vale la pena retomar una columna, Andrés, de Antonio Caballero, que decía exactamente eso, que no es ni de derecha ni es de izquierda, es petrista. Esa columna es histórica. Fue escrita, Aurelio, ¿hace cuánto? Hace como 7, 8 años más o menos, ¿no? Sí, claro, no, cuando Petro era alcalde, sí, cuando él era claro, y fíjense en esto y Antonio Caballero no le pueden decir que era facho ni uribista. Pero decía eso que estamos viendo, ¿no? Personal y políticamente a Gustavo Petro. Decía eso que estamos viendo, Néstor, que Petro ni es de izquierda ni es de derecha, que es petrista. Esa sí es la mejor definición. Y eso le resuelve un poquito la duda que tenía Luis Ernesto Sana, se lo digo de la manera más respetuosa, pero la columna de Antonio Caballero, pégale una leidita y verá que aclara que Petro ni es de izquierda ni es de derecha. Yo me acuerdo de esa columna, Néstor, y esa columna lo que hace... Pero digamos que, Aurelio, en honor a la verdad,
de todo lo que ha gobernado Colombia, Petro es lo más a la izquierda. Entonces, que las reformas sociales que presenta el presidente Petro, pues ahora son reformas neoliberales, no tendría mucho sentido. Yo creo que entiendo que los matices, que hay muchas luchas de la izquierda que no representa Gustavo Petro. De hecho, Gustavo Petro representa una izquierda un poco más moderna y por eso él siempre habla de progresismo más que de izquierda. Pero yo sí lo encajo y lo enmarco en la historia colombiana, por supuesto, de presidentes colombianos. Claramente él está a la izquierda, pues sí, pero más a la izquierda que cualquier otro presidente que ha gobernado lo que ha venido pasando. En la realidad lo que ha venido pasando y qué es lo que pasó cuando fue alcalde y qué es lo que describe esa columna que yo recuerdo, es que más allá de la cuestión de izquierda o derecha y todo empieza a girar alrededor de él mismo y de su figura personal. Es que miren los movimientos y los hechos de los últimos meses. Es que no le gusta cómo está el presupuesto, entonces ordena que las partidas sean globales para que él pueda decidir. Es que empieza a desconfiar de la gente que está en el gobierno, entonces empieza a rodearse únicamente de sus amigos. Eso, pues, independientemente, ok, yo estoy de acuerdo, claro, Petro es más de izquierda que cualquier gobernante que haya tenido Colombia, al menos en el siglo XX, pero que por muchas razones el acento del gobierno, más allá de izquierda y derecha, va a empezar a girar y está empezando a girar alrededor de su figura personal, eso creo que es un hecho que ocurrió ya y está ocurriendo. ¿Y qué pasa cuando uno hace eso en cualquier ámbito de la vida? Pues que va dejando gente sola, va abandonando a la gente que lo acompañó, la gente que está dispuesta a trabajar con uno va quedando sola y quedan o en la indiferencia o en la oposición. Néstor, yo creo que el reflejo, digamos la reacción reflejo del gobierno va a decir que lo de hoy, independientemente del tamaño que tenga, es la extrema derecha, pero comete un error desestimando otras expresiones que están ahí. Mire lo de los camioneros. Sobre eso tengo, Andrés, varias preguntas, Héctor, de oyentes de efectos de lo que va a pasar hoy en el gobierno. Y le puedo pronosticar, Felipe, efectos de lo de hoy, cualquiera que sea el tamaño, ninguno, cero. El presidente Petro está gobernando con unas convicciones que son las de él. Todo lo que le van a decir al presidente Gustavo Petro lo entiende él perfectamente. Por eso se ha refugiado en su círculo más de la izquierda. Por eso el presidente Petro dio el giro de esta semana. Ni en el Congreso va a pasar nada. Sí. Y solo el que repita lo mismo que él y que sea un áulico y un adulador va a permanecer como casi siempre. Pero es que acuérdense que el presidente Petro, los gobernantes nunca tienen gente que lo que le gusta es la confrontación. A él lo que le gusta es eso, es la confrontación. Y esto lo va a interpretar independientemente del tamaño que tenga como una confrontación, y a él eso le encanta porque él se siente confortable ahí, confrontando. Sí, ¿no? en la refriega, en la batalla política. En esa, claro, puedo estar de acuerdo. Sí, de acuerdo, claro. Para quienes quieran escuchar, leer, para quienes quieran escribir, Néstor. Estamos, Héctor, en este momento a través del canal de YouTube, en plataformas, en canales de streaming, en redes sociales, escuchando sus comentarios sobre lo que han llamado hoy, en esta gran movilización, la movilización de la oposición convocada por muy diferentes sectores. Señor Héctor. Le iba a decir, Néstor, que yo estoy de acuerdo con el análisis que hace Andrés en relación con el personalismo al que se conduce, en este caso, el petrismo. Pero solo le quería agregar que es una característica de la política contemporánea y particularmente de la colombiana. Digamos que el decaimiento de los partidos políticos, cuando había partidos políticos también las facciones eran alrededor de personas, ¿no? El yerismo, el lopismo, el pastranismo, el ospinismo, etcétera. Y ahora, pues claro, el petrismo, que se contrapone a otro personalismo tan grande y con expresiones bastante parecidas a las del petrismo, que es el uribismo. Entonces, sí, es cierto que esa es la característica, pero no es una característica particular de Petro. Muy bien. 8 de la mañana, 44 minutos. Agrego aquí un ingrediente, Aurelio, de un señor que me dice que votó por Gustavo Petro y sale a marchar hoy en la categoría de petrista arrepentido, que también los hay. Es decir, estamos intentando el retrato de quienes salen a marchar o podrían salir a marchar el día de hoy. Claro, también va a haber una columna de despechados, de desengañados, que va a crecer además. Néstor, pero ¿cómo me van a decir que un gobierno de izquierda y las reformas, que los otros gobiernos? Yo le hago una pregunta a la mesa. ¿A qué gobierno le sacó un comunicado de respaldo a una reforma la embajada americana? Dígame uno solo.
ni siquiera los más derechistas. Aurelio, es que usted mide el nivel de derecha. Sí, claro. Entonces resulta que la embajada americana, dependiendo de si es amigo de Estados Unidos. La embajada americana ahora es de la izquierda. Bueno, ¿y a qué gobierno le ha felicitado una reforma pensional el Banco Mundial? Ni al más neoliberal de todos. Bueno, ahí están las felicitaciones a las reformas de Petro, embajada americana y Banco Mundial. Definitivamente Caballero tenía la razón, y hago una corrección. La columna de Antonio Caballero es del año 2018. Se lo dije. Sí, Néstor, Néstor, tiene toda la razón. 8 la fecha. 8 de la mañana, Néstor, 45 minutos en el estallido social, en el paro nacional, había muchas personas no petristas que estaban inconformes profundamente con el gobierno Duque, con la reforma tributaria, en fin. Tal cual, como lo de hoy, y no salían a las calles porque sentían exactamente lo mismo que están sintiendo hoy muchos sectores de centro con esta convocatoria, y es que terminan del lado de la derecha, o en este caso, del lado del uribismo. Y no es cierto, y yo tengo una gran inquietud. ¿Tendrá la derecha de este país la capacidad de movilización social contra Petro como existió contra el expresidente Iván Duque, como sí lo logró la derecha, esa movilización de paro nacional? Obviamente no, ojalá bajo ninguna circunstancia, ojalá sin violencia, ¿no? que ocurrió, sí, claro, que ocurrió en el estallido social, pero existe esa posibilidad y yo hoy no la veo. Entiendo la pregunta, pero es que me parece, Luis Ernesto, que allí hay grandes diferencias entre el petroactivista, que tenía una gran capacidad de movilización, de articular un discurso como lo hizo contra el gobierno de Duque, a esta oposición de hoy, un poquito desbarajustada, me da la impresión. No tiene un líder. Sí, pero hay una gran diferencia. No, es que no aparece. ¿Quién es aquí no hay primeras Felipe, líneas. Se lo traduzco, que la pregunta del padre me parece buena. ¿Quién es el líder de la movilización de hoy? ¿Listo? No, pues imagínese, Miguel. No, hay una cantidad de líderes relativamente, mejor dicho, mayores, sargentos del ejército. El general del ejército de la oposición, que debería ser Uribe, por ejemplo, o que debería ser Vargas Lleras, por ejemplo. No los veo, no los veo ni participando ni moviéndose en la oposición de hoy. No, pero en este caso sí dando las instrucciones y estando de acuerdo. O sea que esta es una marcha convocada por el Centro Democrático, a la que se unen otras fuerzas, está bien, pero el jefe del Centro Democrático pero no es cualquier otra fuerza. Pero no es que estamos hablando ya de la CGT. No es Uribe el que va a liderar. Bueno, pero ese es otro equivoco, Paola, creer que los sindicatos todos son de izquierda, ¿no? Aquí hay sindicatos conservadores. No, pero un momentico, es que la CGT apoyó al gobierno desde el primer día, en las primeras movilizaciones a favor del gobierno que se inventó el propio gobierno, salió la CGT. Sí, pero no todos los sindicatos son de izquierda. De hecho, a mí yo digo una cosa. Ese es un error. Eso sí, dos cosas me impresionan. Que incluso había sindicatos de derecha y sindicatos de izquierda. En cualquier caso, hay dos cosas que yo creo que vale la pena llamar la atención. Uno, pues el propio comunicado que saca ayer la CGT, Néstor, el título creo que lo resume bien: la paciencia se agota. Esta gente de derecha o de izquierda, los sindicatos, no sé, pero ya la paciencia se les está agotando. Y por otro lado, me impresionó enormemente la entrevista que acabamos de hacer con el vicepresidente de la CGT, el señor Jorge Iván Díez, que nos dijo que la ministra de Trabajo, que fue sindicalista, se ha negado a recibirlos a ellos, que son una confederación de trabajadores, que como nos recordaba, tienen 66 agremiaciones en Antioquia, 78 en Bogotá, 44 en el Valle del Cauca. Aurelio, siga de ahí en adelante. Este sector de la CGT que se mete en la protesta de hoy, esto era lo que era antes Julio Roberto Gómez, que en paz descanse. Sí, están divididos en tres fracciones, una con sede en Ibagué, otra es la de Percio Yola, que es petrista AAA, y la otra es la que dirige esta que va a salir hoy, que es la que dirige Miriam Triana, que es, digamos, la línea más cercana a lo que era Julio Roberto Gómez. Eso es importante aclararlo. Es decir, si usted dice, ¿qué quedó de lo de Julio Roberto Gómez? Es el sector que hoy dirigen Jorge Iván Díez, Miriam Triana, etcétera. Julio Roberto, que iba a las marchas de hace 4 años, ¿no? De 2021. La CGT apoyaba. Pero le da una idea todo este rompecabezas, padre, de cómo lo de hoy también termina siendo una colcha de retazos. Sí. ¿No? Porque hay muy diversos sectores, es una marcha distintos intereses, distintas búsquedas, con diferentes como orígenes. Un denominador, economía y seguridad. Sí, esa se la puedo admitir, María Consuelo. 8 de la mañana, 49 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
los incendios que están generando un inmenso problema en la calidad del aire. Por un lado, en Bogotá, el incendio desde Bosa, ya controlado por fortuna, fue en un lote del acueducto al sur de Bogotá. Pero siguen las alertas esta madrugada por el olor a quemado, especialmente en Bosa, Kennedy, Fontibón, parte de Engativá y también en esta zona donde estamos, suba noroccidente de Bogotá. Llegaron muchos bomberos porque la nube de humo fue muy grave. Los fuertes vientos hicieron que se regara esa columna de humo que afectó la calidad del aire con el incendio apagado. El alcalde de Bogotá, el alcalde Galán, descartó una alerta ambiental muy diferente a la situación muy grave que se está viviendo esta mañana en Medellín, en donde nada que mejora la calidad. Ya son 5 días allí con un aire dañino para los paisas, para la gente que vive en Medellín y en todo el Valle de Aburrá, producto también, como en Bogotá, de los muy fuertes vientos que están regando ese material particulado que vienen desde la Orinoquía y el Caribe colombiano. Ocho de la mañana, 50 minutos. Resultados de la encuesta nacional de equidad, diversidad e inclusión realizada por la ANDI, que viene a lugar en medio de las celebraciones por el Día de la Mujer durante esta semana. El estudio muestra que se incrementó la participación de las mujeres en las juntas directivas de las empresas en Colombia, pasando del 25% en el 2019 al 34% en el 2023. La encuesta también mostró una mayor participación de mujeres en cargos de primer nivel, pasando del 34% al 42%. En el segundo nivel se redujo la participación femenina, pasando del 46 al 35%. Luego, en el tercer nivel, la participación de las mujeres vuelve a incrementarse, pasando de 44 a 48%, y en los cargos operativos también se registra un incremento, pasando de 35 al 43% el año pasado. De otro lado, la encuesta indica que el 60% de las empresas, es decir, la mayoría, ya cuentan con una estrategia de diversidad, equidad e inclusión, de las cuales el 58% tienen un presupuesto destinado exclusivamente a implementar estos planes. El estudio concluye que, pese a la persistencia de las brechas de género, el país continúa avanzando en el cierre de esas brechas. Sin embargo, la propia ANDI reconoce que todavía hay mucho trabajo por hacer en términos de equidad, diversidad e inclusión. 52 de las brechas de género a los carros de segunda, negocio que movió el año pasado 910.000 vehículos, de acuerdo con la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible Andemos, siendo las 3 marcas más vendidas Chevrolet, que lideró el traspaso de vehículos con 245.000 unidades, Renault con 144.000 unidades y Mazda en tercer lugar con 76.955 carros. En tanto que los usados más buscados por los colombianos fueron el Kia Picanto, Renault Duster y Chevrolet Onix, atizando así un cambio de preferencias de los consumidores hacia motores de bajo consumo y debido al aumento que han venido teniendo los precios de la gasolina en el país. Estás escuchando Blue Radio. Ya tomaron posesión Gustavo Bolívar, que amanece convertido en nuevo director de Prosperidad Social, Paula Robledo, una mujer muy prestigiosa, secretaria jurídica de la presidencia, y Luz Cristina López, la nueva tercera ministra de Deporte en año y medio. Dice el presidente Petro, posesionándola a ella, que no ha visto la bondad de crear el Ministerio del Deporte, que le parece que es una pérdida de tiempo, porque se dedica a construir ladrillos, dice él, escenarios deportivos, y entre más ladrillos, es la tesis del presidente, contraten, más corrupción hay. Lo que pasa es que se necesitan, por otro lado, escenarios deportivos para hacer deporte. La ministra del Deporte, Luz Cristina López, reaccionó a la frase del presidente Gustavo Petro, quien dijo: no le veo bondad al Ministerio del Deporte. Atención, se acaba de salvar el nombramiento de Armando Benedetti, que fue nombrado hace apenas un par de semanas
a finales de febrero como nuevo embajador ante la FAO. Decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. María Camila. Néstor, sí señor, es una decisión que tiene que ver con una demanda, una acción popular que interpusieron dos ciudadanos, Julio César Reyes y Guillermo Villegas, y que está fallando esta mañana en favor del embajador Armando Benedetti, que se salva con unos argumentos clave, Néstor. El centro de la discusión de esta demanda tenía que ver con la decisión del ministro, entonces canciller Álvaro Leiva, de firmar el decreto 108 con el cual se nombró a Armando Benedetti, estando suspendido por la Procuraduría. Esa era la almendra de la discusión, que no podía haber hecho ese nombramiento porque no tenía funciones, porque estaba suspendido. Esta mañana lo que está decidiendo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es que, de acuerdo con un artículo, el 189 de la Constitución Política de Colombia, las facultades son exclusivas del presidente de la República, es decir, del presidente Gustavo Petro, que dice hoy el tribunal tenía la competencia para hacer este nombramiento de embajadores extraordinarios y plenipotenciarios, y que estaba facultado para expedir el presidente Gustavo Petro los actos propios de su cargo sin requerir la firma del ministro de la cartera que sea, en este caso la cartera de Relaciones Exteriores. Pero para concluir... Pero en ese decreto está la firma de Álvaro Está Leiva. la firma, para allá voy. Dice el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el magistrado Lazo, que a pesar de que aparece la firma del canciller Álvaro Leiva en la parte final del decreto 108, no era necesario porque la facultad es exclusiva del presidente de la República para hacer este nombramiento, y esa es la manera como esta mañana se está salvando el embajador ante la FAO, Armando Benedetti, entre otras cosas, Néstor. Si se hubiera caído el nombramiento de Benedetti, Felipe, se cae todo lo que firmó. Pues todo lo que hizo Leiva. El canciller. Pues es que Leiva, acuérdese que el senador J.P. Hernández presentó una demanda a 25 decretos. Entonces, pero ese razón. es un tema jurídicamente mucho más profundo de lo que parece, porque es la discusión de si las decisiones de la Procuraduría se ejecutan directamente o si requieren que el nominador, en este caso el presidente de la República, las acoja y las ejecute. Mejor dicho, traducción, Héctor, es ¿quién suspende? Si suspende la Procuraduría que da la orden de suspender, o el presidente que ejecuta la orden de suspender. Exacto. Lo que había sido tradicional en Colombia, más allá pues de la discusión coyuntural y para evitar, digamos, discusiones sobre si es que le cae a uno bien o mal la procuradora, lo que había pasado en 130 años en Colombia es que el que suspendía era el nominador, es decir, en este caso el canciller no estaría suspendido sino hasta cuando el presidente Petro lo suspendió. Puede ser que ahora cambiemos de interpretación, no me aparto de ello, pero así no había sido. Pero entonces sí, como usted lo señala, Néstor, si llegamos a haber cambiado de opinión, se pone en riesgo, pues no esta decisión, sino decisión de 15 o 20 días de la Cancillería en la que hubo esa situación compleja en la que se había dado la orden de suspensión. Pero esta es una discusión, Héctor, porque continuó ejerciendo. Al final de lo que estamos hablando es de ese interregno de decisiones que tomó el canciller Leiva. De momento entonces se salva, de momento no, se salva, Néstor. Hay otras decisiones, otras demandas que están en el Consejo de Estado, pero esta que pedía la suspensión provisional de ese decreto 108 se mantiene en firme como consecuencia. Para explicarlo de la mejor manera, no era Leiva, sino el presidente Gustavo Petro el que tenía la facultad de nombrar a Armando Benedetti. Esa es la mejor explicación. Benedetti tiene las 7 vidas del gato. A mí sí me impresiona, porque es que más allá de la discusión jurídica, que siempre por supuesto tiene pros y contras y distintos puntos de vista, el hombre sigue ahí en el gobierno, a pesar de todo, a pesar de los escándalos, a pesar de las borracheras, a pesar de las grabaciones, a pesar de las faltas disciplinarias de él. No hablo de las presuntas de Leiva. Dejó abandonado el cargo en Venezuela y sigue de embajador, las 7 vidas del gato. A pesar de los pesares. O sea, el titular podría ser: se salvó el pacto del silencio. Ese podría ser un buen titular. El magistrado Lazo salvó el pacto del silencio. ¿Cuál es el pacto del silencio, Aurelio? Pues el pacto del silencio es el pacto que hicieron Laura Sarabia,
Petro y Benedetti. El pacto del silencio es lo que usted se imagina que hay alrededor del nombramiento de Benedetti. Ahora me imagino, ahora el que me imagino soy yo. No, pero si eso es súper obvio. ¿O dónde está Benedetti hoy? Está diciéndole los 15 mil millones de Euclides, hablando de la vida íntima del presidente, o está tirado en Roma, en la vía Apia, mirando buen paisaje, con un sueldo de 15.000 euros. Allá estás allá, en el pacto del silencio. Cada vez que hablo de Benedetti, usted habla del pacto del silencio. En unas el gringo ahí y en otras Benedetti ahí. Las 7 vidas del gato. Bueno, 8 de la mañana. Hay unos omnipresentes, pero iba a decir que el magistrado Lasso es un gran abogado, Néstor, un gran magistrado. Además ha sido candidato al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional. Eso para decir que seguramente, pues yo esta decisión que ustedes están dando, pues prácticamente en primicia no la conozco en profundidad y me interesa mucho porque vuelvo al tema anterior. Si llega la providencia del doctor Lasso a decir que el nombramiento solo se salvó porque la firma de Leiva sobraba, pero que Leiva estaba suspendido, pues pone en riesgo otro montón de cosas, entre otras cosas la segunda licitación de pasaportes, ¿no? Que también tuvo actuaciones en ese interregno. Ahora, Héctor, lo de hoy, para ser justos también, Felipe, hay que decir, esto es una medida cautelar del Tribunal de Cundinamarca, pero tomada la medida cautelar, que es proteger el nombramiento, se admite la demanda. Es decir, no se ha solucionado el tema, no es una última palabra. Es decir, lo que pedían los demandantes era que se suspendiera de inmediato el nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la FAO. Eso lo niega el magistrado Luis Alberto Lasso, pero admite para estudiar de fondo la demanda de los señores que piden que se revoque la elección. Es posible que Benedetti tenga las 7 vidas del gato. Sin duda. Pero lo de hoy... Pero puede que esta sea la séptima. Lo de hoy... O que estén estudiando la octava. Lo de hoy no es la definitiva. 9 de la mañana, 1 minuto, hablando de nombramientos. Acaban de aceptarle la renuncia y vendrá nombramiento al subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo. Este es el señor Sneider Pinilla, involucrado en otro escándalo que nació allí en la Unidad de Gestión de Riesgo, ya no por los carrotanques comprados para La Guajira, sino por carrotanques alquilados para el departamento de Córdoba. Óscar Torres. Sí, señor Néstor.